Muy buenos días, es un gusto poder compartir un día más y tocando diferentes temas del acontecer nacional, hablemos de cultura, de deporte, de salud, pero este día vamos a hablar algo diferente y vamos a hablar de lo que es la radio en El Salvador. Y para eso nos acompaña un conocido locutor para los amantes de la radio y principalmente aquellos que escuchan Radio La Pop en el 98.9. Le presentamos a Francisco Alberto Parada. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, es un gusto contar con su presencia este día. No, gracias a ti, Juan Carlos, por la invitación. Aquí estamos para hablar de radio, de lo que nos encanta, y vamos a hablar mucho de música, de historia y de lo que se está viviendo actualmente en la radio. Sí, la verdad que es un mundo totalmente diferente. Hemos podido conversar con algunos amigos que trabajan en diferentes radios y como que la radio nunca pasa de moda. No va a pasar de moda. Nunca. Es difícil porque la radio es compañía. Sí. Y hoy los jóvenes, la nueva generación, sí escucha Spotify, sí tiene su USB y todo, pero no es lo mismo solicitar una canción en la radio, que te saluden, o que uno salga al aire, el oyente salga al aire, presentando la canción, saludando a su mamá, a su novia, a su hijo. Sí. Eso solo la radio lo da. Sí. No hay otro medio que se lo pueda dar. Bueno, ya lo hemos experimentado nosotros cuando venimos en camino para acá, para San Salvador. El tráfico. Después, sí, de repente, saludos al diputado de parte del que va manejando. Quieras o no, llama la atención. Claro, claro. Y es una manera, yo creo que la radio se ha posicionado tanto y tiene futuro, sí, porque nos obliga también a hacer comparación con otros medios de comunicación que quieras o no, en momentos dados se desfasan, ¿verdad? Sí. Pero la radio se mantiene. Sí, lo que tiene que hacer la radio es actualizarse con los medios digitales, con toda la tecnología, ¿verdad? Sí. Pero la esencia de la radio, de programar música, de interactuar con el oyente, de saludarlos, de regalarles premios a través de, hoy por WhatsApp casi es todo, ¿verdad? Sí. Antes solo era el teléfono fijo, no había otra manera de comunicarse con los locutores, pero eso no pasa de moda y no va a pasar porque la gente quiere hablar con el locutor y escucharlo de todas sus locuras y de las informaciones también que da al aire. Sí. Bueno, estamos conversando con el licenciado Francisco Alberto Parada, él es director, también es locutor de la radio La Pop, y antes de entrar en el programa, pues conversábamos un poco y lo escuchábamos ahí mencionar que desde muy jovencito, casi un niño, me dice, sí, sí. empezó a dar sus primeros pasos en la radio. Sí, tuve la bendición, gracias a Dios, de nacer en una familia de radiodifusores. Mi papá, en paz descanse, llevó el mismo nombre de él, Francisco Parada Ochoa, fue un gran radiodifusor, fue publicista, tuvo el estudio 4000, grabó a muchos artistas aquí también en la época de la década del 80 y del inicio del 90. Fundó Estéreo Amor en el 100.9, fundó Canal 19 y fundó una radio 107.7 que era en aquel tiempo le llamó La Exitosa. Entonces mi papá tenía 2 radios, un canal de televisión y el estudio de grabación. Obviamente yo nací alrededor de discos, de música, cassette, cintas, y cada vez que yo llegaba al estudio lo que llegaba a hacer era travesear toda la consola y poner los discos y escuchar, y le movía todos los controles a mi papá de la consola, y al día siguiente siempre se enojaba porque lo hallaba todo desarmado, todo diferente, y me decía, ¿verdad que vos fuiste? Me decía, sí, yo fui. Pero déjalo como yo lo tenía, me decía, no tengo que volver a hacer todo, porque grababa todos los días, grababa él, obviamente con locutores, hacía muchas producciones, y eso me ayudó poco a poco ir aprendiendo locución, ver cómo él dirigía las grabaciones, cómo dirigía a los artistas, cómo hacía jingles, cómo cortabas las cintas. Antes todo era por cinta y acetato. Entonces, aprendí de lo más básico de radio, lo aprendí, o de lo más viejo, si se puede decir. En su momento era una gran cosa. Era una gran cosa. Bueno, pero también siempre trayendo a la conversación que tenemos, lo que se estaba hablando anteriormente,
¿Se paga algún derecho de piso como locutor para poder dar a conocerse, a demostrar el talento? Antes era más recalcado eso, era más militarizado, por decirlo así, porque podías pasar un año practicando y llevándole café al locutor, anda, tráeme la comida, mira, limpiame los discos, mira, prepárame el turno, escribime, y podías pasar 3, 6, 9 meses, un año. Sí. Algunos de la vieja escuela sí se sobrepasaban, lo que te decían, tráeme café, no le pusiste la cucharada de azúcar que eran, volverlo a hacerle. Y ahí dices, no, esa canción no era, ya, no hables, venía hasta mañana. Detallitos que para muchos pueden ser muy feos o muy groseros, pero uno así le empezó a agarrar cariño a la radio. Hoy actualmente eso casi no se vive. Yo trato de revivirlo, pero de una manera ordenada y correcta. Sí. O sea, yo los puedo poner a practicar 2, 3, hasta 4 meses, depende de la madera que se le vea a la persona, pero que le haya sabor, que le haya valor a la radio. Y no mandándole a traer café, sino que, mira, hace el listado de esto, haceme este inventario, tráeme el listado de todo este artista y estas canciones que conoces, meterlo en el mundo, pero ponerlo a trabajar de tarea, pues como de tarea, o sea, planas. O sea, mira, esa canción no se llama así, te voy a dejar 100 planas de la canción de Juan Gabriel, se llama tal, no se llama, la canción de, poner un ejemplo, la canción de Álvaro Torres se llama Reencuentro, no se llama Patria Querida. O sea, repetímelo 100 veces, detalles, pero que le ayudan al nuevo elemento a valorar la radio, a quererla, a querer disfrutarla y a platicar correctamente con el oyente. Sí. Bueno, haciendo un comentario de lo que acaba de decir usted, bueno, es que cuando uno busca una canción, pero bueno, uno que no es locutor, ¿verdad? La frase que viene es la que busca y aparece la canción. La del coro, pero a un locutor no se le vale eso. Así sucede, el locutor tiene que saber qué parte, tal canción está pidiendo. Obviamente ese ejemplo que te decía de Patria Querida y Reencuentro es... Patria Querida ya le llamamos todos a la canción, sí, pero en realidad se llama Reencuentro. Pues son detalles que el locutor lo tiene que saber. Tiene que conocer. Hay que conocer un poco del cantante, del autor, de la canción. Correcto. Uno tiene que... Y no necesariamente de la radio en que esté trabajando, porque cada radio es diferente formato, ¿verdad? Sí. Pero yo aconsejo de que el locutor debe de conocer de todo género musical. No tiene que ser un erudito en la música, pero sí conocer las bases, lo primordial, los principales artistas, las principales canciones, y solo se logra escuchando. Sí. Y hoy con Spotify, YouTube y el Internet es mucho más fácil conocer la música que antes. Tenías que conseguir el cassette o andar buscando el disco, el 45, el 33, era más complicado antes. Yo les comento de que tuve la oportunidad todavía de ver, antes del cassette había otro que se llamaba cartucho. El cartucho, ahí metíamos los comerciales. Ahí metían los comerciales. Y a veces sí se ponían las canciones también. Que le cabían muy pocas canciones, como 8 o 6. Depende de la duración y la velocidad que se grabara en el cartucho. Pero generalmente el cartucho era para los comerciales. Pero cuando las canciones las conseguíamos en exclusiva, sí, entonces las metíamos en cartucho y se ponían 1 o 2 canciones. Lo único que tenías que saber cuál canción iba después para que al aire supieras que era la que te iba a salir. Si no tenías salía otra. Si no te salía otra era bien complicado. Después de eso aparece ya lo que son los cassettes y bueno, me recuerdo y siempre hacemos los recuerdos ahí de que con un bolígrafo se adelantaba o se atrasaba. Exacto, para ayudarle un poco al equipo. Exacto. Lo mismo era también con los acetatos. Así. Los acetatos, cada canción estaba separada por un surco. Sí. Entonces, tú le dabas play al acetato, ya sea en 45 o en 33, y el locutor empezaba a hablar, y al aire calculaba qué canción era la que tenía que programar. Y si era la tercera, entonces ponía en tercer surco. Exactamente. Había otro mientras. Para que saliera exactamente cuando él terminara de hablar y empezara la canción. Sí. Pero tenías que saber qué número de canción era y calcular bien, porque si no se te iba...
Bueno, me trae también otra pregunta al respecto. ¿Cuántas personas había en una cabina en esa época? Porque mientras el locutor hablaba, había alguien que tenía que estar ya con un gran pulso poniendo el disco. Ajá, la primera época de la radio sí era el locutor y era el operador. Okay. Entonces siempre existían dos. A veces eran dos locutores, depende del programa, si era de noticias, obviamente estaban dos o más, ¿verdad? Y el operador, que era el que se encargaba de toda la cabina, agarrar el teléfono, sacarlo al aire, vamos al aire, cerramos ahorita, mira, sigue la siguiente noticia, y le iba dando indicaciones. Pero hoy se ha como sistematizado, se ha hecho más práctico que el mismo locutor es operador. Okay. Entonces el locutor, en la década que yo inicié, en finales de los 80, 89, ya el locutor era operador, ya él hacía todo. Sí. Lo único que sí se mantiene, todavía se mantiene en las radios de noticias o deportivas, que ahí sí tiene que haber un operador y los demás periodistas en el otro lado, porque no pueden hacer todo eso, ahí sí es más complicado. Sí, esa es una de las cosas que yo he podido ver, que he tenido la oportunidad de ir a entrevistas a algunas radios, y siempre hay un operador al otro lado. Pero tal vez porque el tipo de periodista es diferente, ¿verdad? Y el formato lo exige. El de deportes, el de noticias, se enfocan más en conseguir la información, qué sé yo, pero hay otra persona. Otra persona operando, manejando todo, sacando todo al aire, quitando, metiendo comerciales, para que el entrevistador se compenetre en la entrevista, que lo haga bien. Pero si es una radio comercial de solo música, es el mismo locutor es operador. Entonces él está maneando con todo, está poniendo música, y hoy es mucho más fácil porque la música la tenemos en una computadora. Sí, y más práctico. Facilísimo. De buscarla es más fácil. Antes había esa complicación más. Antes tenías que buscar el disco, si te pedían una canción tenías que pararte a buscar el disco. Y a todo esto estar hablando al aire, porque no podías dejar bache, entonces buscabas el disco y tenías que saber si era long play, qué número era, o era 45, o era, aún cuando era el CD player, saber cuál CD era y meterle y buscar el track que era. Y todo esto hablando, o sea, tenías que conocer todo eso, era bien agitado el trabajo, pero bien dinámico y bien alegre el trabajo que hacía el locutor. Bueno, una diferencia abismal de esa época a la actual. Sí, abismal. Pero de lo antiguo, ¿qué podemos decir lo bueno de qué pasó en esa época? Yo creo que el locutor se compenetraba más en el trabajo, era más creativo, porque no podía dejar la cabina sola, ¿no? Entonces las únicas canciones que permitían eso era La Bala, que duraba como 8 minutos, o según el formato de la canción, Tierra Rara, Get Ready, que duraba como 21. Ahí puedes ir al baño, puedes hacer muchas cosas, te daba tiempo. Pero si no, el locutor tenía que estar bien pendiente, entonces su trabajo era bien ágil y era bien creativo, y tenía que, como decimos nosotros, agarrarlas en el aire y contestar el teléfono y sacar la llamada al aire y saludar y platicar, y mientras platicas con el oyente, buscar el disco o la canción, el cartucho. Sí. Y los comerciales después, tenías que poner comerciales uno por uno, porque cada comercial era un cartucho, te quitabas uno, ponías el otro, el otro. Bueno, usted ha vivido durante toda esta etapa en los medios de comunicación y principalmente en la radio, cambios de equipos, cambios de música, géneros diferentes, y hoy estamos en una nueva etapa. ¿Qué es lo que más le ha gustado de todo este tiempo que he estado en la locución? A mí lo que me gusta es ver el cambio de los gustos musicales que tiene no el salvadoreño, sino que toda la juventud en el mundo, pues cómo ha cambiado las letras de las canciones, la musicalización, las fusiones. No es lo mismo en aquel tiempo escuchar a José José, Camilo Sesto, Emmanuel, que hoy escuchar a Reik Sin Bandera. Son dos cuestiones románticas, pero bien distintas. Sí. Al igual que las famosas canciones de reggaetón ahora, que unas son más explícitas que otras, ¿verdad? Ahí hay que tener cuidado, pero al final hay que entender a las nuevas generaciones. Sí. Hay que darles lo que quieren, pero dárselos ordenadamente y correctamente,
para que tampoco se salgan de las casillas del buen comportamiento que tiene que llevar el salvadoreño. Hoy bueno, antes era un poco más romanticismo todo, sí. Hoy ha cambiado, pues, pero dentro de las canciones hay un lenguaje diferente. Sí. Hoy como que palabras que dicen algunas canciones antes no permitían que salieran al aire, no sé permitían. Si hoy hay alguna regulación al respecto. No hay una regulación, o sea, lo que hay es de parte de ASDR, de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores, pide a las radios que se autorregulen. Okay. Una autorregulación no es una medida así estricta. Entonces ahí viene el trabajo del director, del dueño de la radio, que tan consciente es, que tan buen mensaje quiere dar él a través de sus locutores en la radio, y si va a decir canciones con malas palabras, sabrá él, o los locutores que digan malas palabras. Ahí ya yo creo que debe ser un lío para ustedes, porque si se ponen bien estrictos, ya no ponen canciones de las más nuevas. No, lo que hacemos es, pero fíjense que los mismos artistas lo saben, sí. Porque de repente te hacen la versión explícita, ¿verdad? Y te hacen la versión clean. En la música de banda he visto bastante. También, entonces, en banda y reggaetón es donde más se ve. Entonces, sí, ellos saben que hasta ellos mismos se autorregulan, porque saben que hay medios que no los van a poner. Bueno, vamos a seguir conversando con el licenciado Francisco Alberto Parada, es director y locutor de Radio La Pop, y vamos a seguir conociendo cómo es la radio en nuestro país. Bueno, hemos conocido un poco de historia, también hemos conocido personalmente, porque en la radio siempre escuchamos la voz. Solo la voz. Y queremos a veces conocer quién es el personaje que está atrás. Así que vamos a seguir y esperamos que no nos cambien, sigan en sintonía de Canal 67. Ya regresamos.